El precio de la crueldad. Cuando estaba en primero y segundo de primaria, entre los 6 y 7 años, tuve un profesor verdaderamente terrible. Un hombre calvo, gordo y de aspecto desagradable, que se dedicaba a humillar a los alumnos de manera constante, pero especialmente a mí. En ese entonces no sabía que tenía TDA, al igual que mis padres, ya que no fue hasta más tarde que recibí el diagnóstico. Este trastorno me hace aprender de forma más lenta, ser más despistada y olvidadiza, además de tener una energía constante que me hacía ser hiperactiva. El problema no era que él no supiera que yo tenía TDA, sino que, ignorando cualquier posible circunstancia, se dedicó a humillarme públicamente en varias ocasiones. Me hacía sentir menos por no saber hacer un cálculo matemático, por no leer correctamente o por simplemente no comprender alguna tarea. Gracias a sus constantes burlas, sufrí acoso durante años por parte de mis compañeros de clase, quienes, influenciados por él, empezaron a tratarme como si fuera tonta o una persona repulsiva. Recuerdo un día en particular que falté a clase por estar enferma. Cuando regresé, este profesor me entregó una hoja con divisiones, esperando que supiera hacerlas, ya que ese día habíamos empezado con el tema. Obviamente, no sabía cómo resolverlas porque no me las había explicado previamente. Frente a todos, me hizo pasar a la pizarra y me humilló, haciendo que llorara varias veces. Al no poder hacer bien los ejercicios, me hizo quedarme en el recreo y me dio más hojas de divisiones, sin explicarme nada. Cada vez que cometía un error, él rompía la hoja frente a mí y me entregaba una nueva, con una voz llena de desdén, diciendo otra vez. En otra ocasión, nos hizo dibujar algo de forma libre. Yo decidí dibujar un hada sobre una flor, algo simple pero que me hizo sentir feliz. Sin embargo, este hombre no solo lo despreció, sino que me dijo que mi dibujo era feo, lo rompió y lo tiró a la basura sin ningún remordimiento. Finalmente, recuerdo el último día de clases de segundo de primaria. Estábamos recogiendo nuestras cosas para irnos a casa cuando accidentalmente se me cayó mi archivador y todas las hojas volaron por el aula. Aprovechando que ya no quedaba nadie más, él cerró la puerta, dejándonos a ambos dentro. Mientras recogía las hojas, él me obligó a ir a la pizarra. Dibujó la bandera de España y me preguntó cuántos colores tenía. Al decir 3, él me gritó, corrigiéndome. Dije nuevamente 3, pero él insistió en que estaba mal, claramente con la intención de hacerme sentir aún más nerviosa. Finalmente, tras un par de intentos fallidos, dije 2, y me dijo que aún estaba equivocada, probablemente para continuar aumentando mi angustia. En ese momento, mi madre entró al aula y vio lo que estaba sucediendo. Al verme llorando y al escuchar los gritos de mi profesor, le dijo que recogiera mis cosas y saliera al pasillo, porque tenía que hablar con él. Recuerdo que mi madre le preguntó qué estaba haciendo, encerrándome en un aula mientras me gritaba. Aquel hombre, con una mente distorsionada, le respondió que estaba comprobando si yo era retrasada. Este episodio fue el último en esa escuela, me cambiaron de centro educativo para protegerme de esa situación, y aunque el daño ya estaba hecho, pude encontrar un ambiente más comprensivo y sano para continuar mi educación. Tras el incidente con mi madre, mi profesor se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Aunque en un primer momento intentó defenderse diciendo que simplemente estaba probando mis conocimientos, la actitud que había mostrado no pasó desapercibida. Mi madre, indignada por el trato que había recibido su hija, presentó una queja formal ante la dirección de la escuela. Pronto, otros padres comenzaron a contar experiencias similares de abuso verbal y emocional por parte de este hombre. El director, al tomar conocimiento de la situación, decidió realizar una investigación interna. Durante ese proceso, se revelaron varios testimonios de otros niños que también habían sido víctimas de humillaciones y trato cruel por parte de este profesor. Esto generó una gran preocupación en la comunidad escolar, especialmente entre los padres y el personal docente. La situación escaló rápidamente y el caso se llevó a las autoridades educativas regionales, quienes determinaron que el profesor había infringido gravemente los derechos de los estudiantes. Como resultado, el hombre fue suspendido temporalmente de su puesto mientras se llevaba a cabo una evaluación psicológica y pedagógica para determinar su idoneidad para seguir trabajando con niños. En la revisión de su historial, se descubrió que había tenido varias advertencias previas por comportamientos inapropiados, pero siempre había logrado evadir consecuencias significativas. Finalmente, después de un largo proceso de investigación, el profesor fue despedido de la escuela y no pudo volver a trabajar en el sistema educativo.
su reputación se desplomó, y en lugar de encontrar otro empleo en la enseñanza, se vio obligado a buscar trabajo en sectores no relacionados con la educación. Las víctimas de su abuso recibieron el apoyo psicológico que tanto necesitaban, y la escuela implementó nuevas políticas para evitar que situaciones similares ocurrieran en el futuro. El episodio, aunque doloroso, sirvió para crear conciencia sobre la importancia de la empatía y el respeto en el entorno escolar. Para mí, fue un punto de inflexión, ya que me permitió encontrar fuerza y valentía para seguir adelante, sabiendo que nadie tenía derecho a tratarme de esa manera. Con el tiempo, entendí que las personas que abusan de su poder no siempre logran salirse con la suya. El profesor que rompió más que papeles. Cuando estaba en 1 grado y 2 grados de primaria, alrededor de los 6 o 7 años, tuve un profesor verdaderamente terrible. Un hombre calvo, corpulento y poco agraciado que se dedicaba a menospreciar a sus alumnos, especialmente a mí. Desde pequeña, tenía TDA, lo que hacía que mi aprendizaje fuera más lento, que fuera distraída, olvidadiza y, además, muy inquieta. Sin embargo, ni él, ni yo ni mis padres sabíamos que tenía esta condición, ya que no me diagnosticaron el TDA hasta más tarde. El problema no era que él ignorara mi situación, el verdadero problema era su actitud cruel y humillante. Me ridiculizaba constantemente frente a mis compañeros por no saber hacer un cálculo matemático, por no leer correctamente o simplemente por no entender algo. Esta situación me llevó a recibir acoso durante años por parte de mis compañeros de clase, quienes, alentados por él, me trataban como si fuera tonta o molesta. Recuerdo que un día, cuando falté a clase por estar enferma, al regresar el profesor me puso una hoja de divisiones en la cara, esperando que supiera hacerlas. El día que falté, habían comenzado con las divisiones por primera vez, y, como era de esperar, no supe hacerlas porque nunca me las había explicado. El hombre me humilló frente a toda la clase, me hizo quedarme en el recreo y me siguió dando hojas de divisiones sin ofrecerme ninguna explicación. Cada vez que cometía un error, me rompía la hoja en la cara y me daba una nueva, diciendo con desdén, otra vez. Otro recuerdo doloroso fue cuando nos pidió que hiciéramos un dibujo libre. Dibujé un hada en una flor, y este hombre me dijo que mi dibujo era feo y lo rompió, tirándolo a la basura sin piedad. La última gota fue el último día de clases de 2 grados de primaria. Mientras recogía mis cosas para irme a casa, se me cayó el archivador y todas las hojas se volaron. Aprovechando que ya no había nadie más en el aula, él cerró la puerta, quedándonos solos. Mientras yo recogía las hojas, no me dejó irme y me obligó a acercarme a la pizarra. Dibujó la bandera de España y me preguntó cuántos colores tenía. Le respondí que 3, rojo, amarillo y otro que no existía en la bandera, y empezó a gritarme diciendo que estaba mal. Después de repetir la respuesta varias veces, cada vez más nerviosa y confundida, finalmente le dije 2 colores, y me corrigió de nuevo, aparentemente para hacerme entrar en pánico. Ya estaba llorando cuando mi madre entró en el aula y lo vio gritarme mientras yo lloraba desconsolada. Mi madre, visiblemente furiosa, me pidió que cogiera mis cosas y me fuera al pasillo porque tenía que hablar con el profesor. Recuerdo que le preguntó directamente qué estaba haciendo conmigo, encerrada y gritándome. Este hombre, en su mente enferma, había intentado comprobar si yo era retrasada. Esa fue la última vez que lo vi. Tras ese incidente, mis padres tomaron la decisión de cambiarme de escuela. Aunque ese capítulo de mi vida fue doloroso, me permitió aprender una valiosa lección sobre la importancia de reconocer y tratar a cada persona con respeto, independientemente de sus dificultades. La maestra cruel. Una mujer vieja y desagradable, cuya presencia me provoca enojo cada vez que la recuerdo. En séptimo, nos dio una guía que, al menos, requería 2 clases para terminarla. En la primera clase, apenas pudimos hacer la mitad, y ella nos dijo que se llevaría las guías para traerlas en la siguiente clase, donde continuaríamos. Sin embargo, en la siguiente clase, simplemente tomó el libro de notas y nos puso un 2 a todo el curso, sin más explicación. Curiosamente, eso pasó 2 veces. En octavo, tuvo la brillante idea de dejarnos tarea en plena temporada de exámenes. Obviamente, nadie en el curso la hizo, y de nuevo, nos puso un 2 a todos. Excepto a la alumna que siempre hacía lo posible por quedar bien con ella, a esa le dio un 7, que se traduce en la máxima calificación. ¿El motivo? Le rogó que la castigara, como si fuera increíble que se le hubiera olvidado hacer la tarea. En primero medio, durante un examen, decidió tomar la guía de un compañero,
que por cierto estaba pasando por un momento muy difícil. Al ver que él había dibujado a una persona apuntándose a la cabeza, en lugar de hacer algo responsable, decidió llamar la atención de todo el curso para burlarse de él. Empezó a dar un discurso vacío sobre la vida y el suicidio, diciendo algo tan genérico como el suicidio es malo, porque yo lo digo, y si yo lo digo, es porque es malo. Eso fue todo lo que dijo, sin ofrecer ningún tipo de apoyo real ni comprensión. Lo peor de todo es que, en vez de brindar un espacio de apoyo para mi compañero, se dedicó a ridiculizarlo frente a todos. Esto me dejó una profunda sensación de injusticia y frustración, y cada vez que pienso en ella, la ira me invade. La directora maltratadora. Era mi directora de curso y además la encargada de enseñarnos inglés. Recuerdo que mis compañeros me hacían bullying, y no solo ella no intervino, sino que, en muchas ocasiones, fue cómplice. Se burlaba de mí con comentarios despectivos, y en lugar de frenar el acoso, incitaba a mis compañeros a seguir haciéndolo. En varias ocasiones, me culparon por cosas que no había hecho. A pesar de ser la persona más tranquila de la clase, ella nunca me escuchó. Lo peor de todo fue que me arrastró a un proceso disciplinario sin darme oportunidad de defenderme. Según ella, no se podía cuestionar la autoridad de la profesora, lo que hizo que me sintiera completamente impotente y marginado. El daño que me causó fue profundo. A pesar de que los insultos de mis compañeros no me afectaban tanto, el hecho de que una adulta responsable los validara me convenció de que todo lo que decían de mí era cierto. Esta experiencia me llevó a una crisis de confianza tan grave que caí en una depresión profunda, acompañada de ansiedad. Aunque con el tiempo las repercusiones se han atenuado, aún tengo secuelas que me afectan en mi vida cotidiana, aunque en un grado mucho menor. Lo peor de todo es que, en lugar de ser un apoyo, ella contribuyó a destruir mi autoestima y a confirmar las inseguridades que mis compañeros habían sembrado en mí.